Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la temática de los 6000 años de pecado y Jesús viene por segunda vez. En el anterior video hemos analizado acerca de la apostasía en una de las congregaciones o iglesia que pues ha predicado durante varios años las raíces del Evangelio, de donde realmente provienen la Biblia. O sea, en general la palabra que de Dios, de la Biblia, y no metiendo tanto rodeo con culturas y tradiciones que fueron disfrazadas de cristianismo por ciertas religiones. Y estamos hablando de las iglesias de la Reforma Protestante. En general, pues hemos notado en el video anterior que ha habido tanta apostasía que en la actualidad mucha gente ni siquiera se ha percatado de eso, sino que pues lo han aceptado muy sutilmente y que las personas no alzan la voz. Aquellas que se han dado cuenta no alzan la voz por el miedo quizás, o miedos en general que puede ocasionar el decir las cosas como son, o el dirigirse al pastor o a los dirigentes de nuestras iglesias acerca de que no están diciendo las cosas como deben ser. Por tanto, todo esto se ha seguido pues fluyendo y nadie o muchos de los que están ahí en la congregación o casi nadie hace algo. Por tanto, esto continúa con el tiempo y las personas pues siguen manteniendo esas doctrinas. Antes de continuar con la temática donde lo hemos dejado, vamos a leer un libro el de Gálatas, el capítulo 3, versículos del 1 al 3, que dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? Esto es lo que nos menciona la carta de los Gálatas, que realmente pues cuando comenzamos a conocer la palabra y a veces seguimos las cosas terrenales y las vamos pues prefiriendo más, que muchas veces no nos percatamos de todo aquello que podría ayudarnos a edificarnos para generar un cambio en nosotros. Pues muchos nos podemos desviar, por supuesto, y es que esto suele pasar en muchas de las iglesias cuando las personas empiezan a notar cosas raras dentro de las congregaciones, que entran en razón y prefieren salirse de ahí. Y estas personas pues precisamente son extraviadas por esas personas que predican dentro de esas congregaciones, que no dicen las cosas como tal, como deben ser, y que estas personas, por ver todo lo que están haciendo ahí, a veces por tipo de plan negocio, para aprovecharse de alguien, de las personas, de sus feligreses que están congregados, pues esa es una de las razones que estas personas deciden o prefieren salirse de las iglesias y ya no creer en algo, y terminan haciendo su vida como tal, como la habían hecho antes, creyendo que eso es mejor, cuando en realidad pues hay alguien que no ha o no se ha planteado una imagen como Dios quiere que la tengamos ahí, para poder decir las cosas como deben ser. Y muchos somos extraviados, por supuesto, pero Dios tiene un pueblo. Hay gente de corazón sincero y que están conscientes de lo mal que pueden llegar a ser si no se preparan o no tienen sembrada la palabra, esa semilla que nos da la vida.
Bueno, vamos a continuar donde lo hemos dejado. En el anterior video, como he dicho, hemos analizado un poco de la apostasía, por ejemplo de la Iglesia Adventista, sobre citas de Elena White. Y no voy a leer a partir de aquí todo lo que voy a mostrar a continuación. Simplemente hemos hecho una clasificación de lo que es las denominaciones, de todos aquellos que principalmente vienen de la Reforma Protestante. Las denominaciones, en general, de los luteranos. Ustedes pueden parar el video si ustedes quieren decidir leer cada una de las denominaciones, o pueden investigarlo aparte. Anglicanos, presbiterianos, bautistas, metodistas, pentecostales. Y aquí vemos una diferencia acerca de los católicos y los evangélicos. Y como pueden notar, pues los católicos siguen las tradiciones. A los papas, los obispos y los sacerdotes no pueden casarse, financiados por el Estado. En general, salvación se obtiene por obras y a través del ministerio sacerdotal. Los mandamientos de la Iglesia son obligatorios para lograrla, nadie puede estar seguro de alcanzarla. En general, bueno, en el caso que dicen no pueden casarse, me refiero principalmente a estos, ¿no? A los papas, los obispos, los sacerdotes, pues ellos normalmente no se casan. O que pueda haber casos, ¿no? En los que sí, sabiendo todo lo que se mueve actualmente hoy. Eso sí ya es algo que nos pone a pensar, y que normalmente mucha gente no lo ve. Los evangélicos, la Biblia, pastores elegidos por congregación, pueden casarse sostenidos por la congregación o por un trabajo secular. Bueno, ustedes pueden indagar un poco más si ustedes deciden así. Y la lista de iglesias protestantes, que es la adventista, adventistas del séptimo día, anglicana, baptista, bautista, calvinista, Betrén, Iglesia de Dios, hermanos moravos, luterana, metodista pentecostal, testigos de Jehová, Iglesia unida. Y aquí están las doctrinas de la Iglesia Bautista. No voy a entrar en detalles porque pues son creencias muy casi iguales, no exactamente iguales, son semejantes, muy parecidas, pero que cada una tiene una función. Pero más adelante vamos a ver principalmente todo aquello que lo ha hecho apostatar a través del tiempo. Y pues entramos precisamente en la parte que pues muchos no hablan, ¿no? Iglesia Bautista del Bosque del Rímac, apóstata. Esta iglesia apóstata se encuentra ubicada en la avenida Amancaes 701 en Laur, el Bosque, distrito del Rímac. Fue fundada por el ministerio norteamericano Rudy Johnson. Actualmente el apóstata William Urquiaga es su pastor. Desde un inicio empezó mal esta obra, ya que Johnson trajo un evangelio adulterado. Él exportó un falso evangelio traído de los Estados Unidos. En fin, pues esa es una de esas noticias. La Iglesia Metodista. Aquí están sus doctrinas y sus fuentes, ¿no? Ustedes pueden indagar un poquito más. Vemos que se basan en las Sagradas Escrituras, la razón, la experiencia personal, la tradición. Pero bueno, ya vemos que pues algunas difieren de ciertas cosas. Hay diferencias, por supuesto. Y como lo que dice la tradición, creemos en un Dios que se ha relacionado con su iglesia a través de la historia. Esta nos confirma la dirección del Espíritu Santo en la dimensión universal, personal. La tradición debe entenderse como la revelación de Dios a su iglesia a través de su historia. La tradición es entonces es la historia de la organización
interpretación y formulación de las doctrinas emanadas de las Sagradas Escrituras, que la Iglesia cristiana ha elaborado durante casi 2 milenios, bajo la dirección del Espíritu Santo, y aunque la tradición pueda ser falible, es el mejor juez sobre el significado de la Escritura de lo que cualquier interpretación privada actual pudiera ser. Bueno, aquí no... aquí hay que saber diferenciar, ¿no? Es que la tradición de la que hemos hablado anteriormente es la tradición, pero sobre aquellas culturas. Aquellas culturas que han disfrazado de cristianismo. Y que esas culturas profesan ese paganismo que se ha transmitido a través de distintos años, durante muchos años en cada una de ellas. Y aquí estamos hablando de una tradición principalmente de las Sagradas Escrituras, que es en la que se ha enfocado durante muchos años, porque han verificado a través de esa revelación del Espíritu Santo, que ellos le llaman tradición. Yo no le llamaría tradición como tal, pero en mi opinión, yo no le llamaría como una tradición, sino que pues es una revelación que hemos obtenido a lo largo de distintas generaciones, de todos aquellos que leemos las Escrituras hasta en la actualidad. Y en general, aquí vemos a la Iglesia Metodista Unida. El Espíritu Santo ha levantado a 3 homosexuales para convertirse en obispos. La verdad es que qué triste, ¿no?, que todo esto esté pasando, aunque en la actualidad pues ya mucha gente lo ve normal, lo acepta, y que esto no lo hablan, ¿no?, las personas que están congregadas en esas iglesias. Principales diferencias del luteranismo con la Iglesia Católica. Aquí vemos algunos puntos. Apostasía. La Iglesia luterana vota a favor del matrimonio homosexual. Otra vez continuamos con esa parte de la apostasía, como lo hemos notado en las otras noticias, que la verdad es increíble que esto se esté tomando tan a la ligera. Las 16 doctrinas fundamentales de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Aquí vemos todo un desarrollo. Obviamente no voy a leer todo esto porque la temática de por sí ya la he extendido bastante, y con todo esto la voy a extender aún más. Ya he hablado algo de las religiones, ya se ha visto en los otros videos que subí. Iglesia Pentecostal de Brasil recibe a gays y lesbianas. La verdad es que este movimiento LGBT, que pues se ha aceptado y pues las personas como si nada, aún siguen congregadas a pesar de que no se estén haciendo las cosas como deben ser, alabando a Dios, por supuesto, de una manera que pues ni siquiera saben si eso es realmente lo correcto. Pero en fin, es increíble que esto, la verdad, se siga permitiendo, ¿no? Apostasía total. El mundo anglicano, doctrina anglicana, escritura, tradición y razón. Algo parecido a la Iglesia Metodista. No igual, por supuesto, porque cada quien tiene sus dogmas, sus doctrinas. Bergoglio lo hizo de nuevo. Promueve la apostasía en una iglesia anglicana en Roma y alienta a la unidad. Esto fue en febrero 27 del 2017. Un papa está haciendo esto, y ya notamos que Jorge Mario Bergoglio es nada más y menos que el actual papa que está en el Vaticano, Papa Francisco. Y aún así hay muchos fieles que están siguiendo, leyendo sus escritos en general. Es increíble que esto lo acepten como tal.
cuando en realidad Dios formó al hombre y a la mujer para que fueran uno. Pero esto que lo estén aceptando así es increíble. Calvinismo. Aquí vemos lo que es el calvinismo. Nuevamente, la doctrina. Los 5 puntos del calvinismo. Mirad, aquí abajo vemos los movimientos cristianos relacionados con el calvinismo. Los siguientes movimientos o grupos están relacionados en doctrina o historia con el calvinismo: Iglesia presbiteriana, los puritanos, los hugonotes. Recordemos lo que mencioné acerca de quiénes fueron aquellos que precisamente fueron verdaderos creyentes, o sea, que en verdad tenían su fe firme, y que principalmente ellos fueron los que realizaron esa función de predicar el mensaje con potencia, por esa fe que tenían en las Sagradas Escrituras, de que sabían que lo que estaba ahí es verdad, y que principalmente se enfrentaron a todas esas personas que los tachaban de herejes, por supuesto, y que principalmente, como los cátaros, los valdenses, que también están relacionadas las doctrinas de todos ellos, tanto con las de los adventistas, como lo hemos notado en las citas de Ellen White, que ella habla principalmente también de los valdenses. Y pues en la actualidad esto pues nos ha llevado nuevamente a esos orígenes, como lo vemos en esas religiones de la actualidad, y desde ya muchos años que no están haciendo las cosas como debe ser. Aquí les recomiendo este libro, que es Desenmascarando el sabotaje del cristianismo, la apostasía venidera, de Mark Hitchcock, Jeff Kingley. Contendientes cristianos. Se requirió que valientes hombres de fe como Martín Lutero, Juan Calvino y Ulrico Zwingli desafiarían a la Iglesia a volver a sus raíces bíblicas. Lo que hemos estado mencionando durante todos estos videos que he estado realizando, y es el punto importante que debemos notar al analizar la Biblia en general y todas estas religiones que hemos estado analizando. Era un joven calvinista, pero la visita de Juan Pablo II a París le hizo pensar, y ahora es obispo. Año 1980, un Juan Pablo II en plenitud de fuerzas visita París y laica Francia. Los que hacían pintadas en mayo del 68 son ahora los que tienen el poder político y cultural, tan laicista como descreído. Pero Juan Pablo II predica un discurso vigoroso a los que son más jóvenes, como sexualidad, dominio del cuerpo, amor, grandes ideales y Cristo. Y añade: con el apóstol Pedro, de quien soy humilde sucesor, yo profeso: tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Es increíble que este texto que se mencionó en los evangelios, donde menciona Jesús principalmente, de que en esta piedra formaré iglesia, entonces tú eres Pedro, piedra, y que ese texto lo ocupen muchos católicos para decir que el primer papa fue Pedro, lo cual es una verdadera mentira. En ninguna parte de la Biblia se puede demostrar que desde ahí se formó un papa. No. Más adelante eso lo voy a tratar, o ustedes pueden indagar un poco de ello, pero eso es una mentira, señores. Eso es falso. Le escucha un joven de 18 años protestante calvinista, Didier Berthet. Fue bautizado en la Iglesia Reformada de Francia y su madre es protestante convencida. Los pastores de su iglesia piensan que algún día este chico puede llegar a ser pastor. El joven Didier, sin embargo, ha estudiado en una escuela católica, Saint-Jean-Hulst,
en Versalles, y ahora piensa en lo que predica el carismático Papa polaco. ¿De verdad es el Papa en Roma heredero de Pedro? ¿Cómo se transmite el oficio de los apóstoles? El joven Didier, sin embargo, ha estudiado en una escuela católica Saint-Jean-Hulst en Versalles y ahora piensa en lo que predica el carismático Papa polaco. ¿De verdad es el Papa en Roma heredero de Pedro? ¿Cómo se transmite el oficio de los apóstoles? Didier reflexiona sobre cómo los apóstoles necesitan tener sucesores que transmitan el mensaje y una protección especial para que el mensaje no se deforme. No basta con la Biblia, es necesaria una iglesia que garantice la Biblia. De hecho, durante décadas, incluso siglos, los apóstoles y sus herederos predicaron con autoridad, como el Nuevo Testamento aún no estaba ni escrito ni recopilado. ¿Y quién, si no la iglesia, puede establecer con autoridad qué libros son los inspirados por Dios para el Nuevo Testamento? Y me detengo yo aquí. Pues es increíble cómo estén definiendo ellos este punto de que la iglesia define qué libros son los inspirados por Dios. Pero la falta de leer la palabra, de leer la Biblia como tal, hace que estos preconceptos entren en nuestra mente y que nosotros no sepamos diferenciar si realmente esto es así. Por tanto, existen muchas excusas para esto. Y en general, este tipo de diálogos que a veces, o en general entrevistas que se hacen a todas estas personas que tienen una fe ferviente en alguna religión en específico y que creen totalmente lo que un dirigente dice. En este caso, el que tiene el poder son los papas, sobre todo sobre las iglesias, y que normalmente estas personas tienen tantísima fe que pues creen todo lo que ellos les dicen, porque pues están en una iglesia y creen que esas personas están tan preparadas para decir la verdad, cuando en verdad esto es en verdad un chasco. Y por supuesto que hay Biblias en las que se han agregado libros que no son inspirados, pero este señor dice que puede establecer con autoridad qué libros son los inspirados por Dios para el Nuevo Testamento. Es un cuestionamiento que se está haciendo él. Pues nos podemos cuestionar muchísimas cosas, pero a veces si no vamos a las fuentes, no leemos, no indagamos, no sabremos diferenciar eso. Cuando acabó sus estudios en Sciences Po París, Didier se hizo católico y más adelante seminarista. Después de 6 años de estudios en Roma, fue ordenado sacerdote en 1992 en la diócesis de Nanterre. La conexión con Oriente. Sentía fuertemente la universalidad de la Iglesia, su presencia viva en distintos países, estudió ruso de manera autodidacta, y cuando cayó el muro de Berlín quiso conocer Europa Oriental. Estuvo en Rusia por primera vez en 1993 y después la ha visitado con regularidad. Así como también Ucrania, llegó a ser el superior del seminario de Issy-les-Moulineaux en 2007 y lo vinculó con fuerza con el seminario ortodoxo ruso de Épinay-sous-Sénart, Francia, con frecuentes intercambios de seminaristas. Y aquí menciona más acerca de sus trabajos que estuvo haciendo. Nuevo obispo en la diócesis boscosa. El Papa Francisco lo ha nombrado este año obispo con 54 años de la diócesis rural de Saint-Dié, en los Vosgos, una diócesis con la mitad de su superficie cubierta por bosque. Fue ordenado el obispo el 4 de septiembre en el centro de congresos de Epinal y tomó posesión en la catedral al día siguiente. Así de sencillo, estas personas son llevadas a cargos, principalmente
como estos, donde no se muestra la verdad como es. Sabiendo todo lo que está haciendo el Papa Francisco, pues este señor está haciendo algo ahí por su fe, pero no se da cuenta de la realidad de las cosas. Y todo a veces por ser tan ciegos, por no indagar, por cerrar la vista a ciertas cosas en general. Es triste, ¿verdad? Pero hay personas tan buenas ahí trabajando, por supuesto, pero que tienen que salir de ahí, si Dios quiere. Pueden salir de ahí. Hay otras que no. Hay unas que Dios va a elegir para que ellos salgan de ahí y que puedan conocer la verdad. Bueno, esta es otra iglesia, la Iglesia de Dios. Séptimo Día, no es la Iglesia Adventista, es otra iglesia llamada el Séptimo Día, Iglesia de Dios. Es una denominación cristiana protestante y evangélica descendiente del movimiento milerista en Estados Unidos durante el siglo XIX, presente en 45 países del mundo. Está compuesta por diversas iglesias que guardan el sábado como día de reposo y fue fundada en 1858 por el maestro Gilbert Cranmer. Es descendiente del movimiento milerista, por supuesto, de aquello que predicaba Guillermo Miller, sobre la segunda venida de Jesús, donde surgió el chasco de 1844, pero que posteriormente Ellen White menciona que eso es el principio, ese año donde se generó el chasco, que creyendo que Jesús iba a venir por segunda vez, en realidad Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, que después de ahí, como lo mencioné en un video anterior, comienza el juicio investigador. Hermandad de Moravia. Hermandad de Moravia es la iglesia evangélica preluterana más vieja de Europa, luego de la iglesia evangélica valdense, cuyos orígenes se remontan al siglo XII. Ya vamos notando la relación con las doctrinas, con los orígenes. Eso es lo que yo quiero dar a entender en todos estos videos, de dónde realmente provienen las verdaderas creencias, donde realmente proviene la verdad de la palabra de Dios, no de iglesias que actualmente se están formando y que tienen ciertos nombres en general alrededor de todo el mundo. Testigos de Jehová se consideran a sí mismos una restitución del cristianismo primitivo, creencia que se basa en su propio entendimiento de la Biblia, preferentemente de su traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, y que tiene según ellos como propósito santificar el nombre de Jehová. Bueno, pues hemos notado que también los testigos de Jehová pues han apostatado, por supuesto. Se puede notar también en ciertas noticias, y pues ellos normalmente tienen en parte una costumbre de encontrárnoslos más frecuente en la calle predicando. Eso es algo que yo admiro de ellos, por supuesto, aunque también hay ciertas doctrinas que no son correctas. Ustedes pueden indagarlo por su propia cuenta, pero sí hay doctrinas que pues por supuesto que no son correctas, como la mala interpretación de ciertos textos. Y pues también dice que son una denominación cristiana milerista y restauracionista. Son creencias antitrinitarista, distintas a vertientes principales del cristianismo. Bueno, pues ya ahí ya empezamos, ¿no? Y ya vemos ahí que pues hay una predicación diferente, porque en verdad la Trinidad en la Biblia sí es correcta. La Biblia predica eso, y ellos tienen creencias antitrinitaristas. En general, pues hay que indagar mucho, ¿no?, para darnos cuenta de que esto sea así. A los miembros con puntos de vista diferentes se les puede acusar internamente de apostasía, lo que para algunos disidentes como Raymond Victor Franz muchas veces genera
en los miembros un temor a criticar a la organización. Claro que es muy criticada y es una de las que he notado que es de las más criticadas. Ellos están haciendo una gran labor predicando, por supuesto, pero si se dieran cuenta de que algunas de sus doctrinas no son correctas, lo deberían notar. Yo platiqué hace ya cierto tiempo, hace como un año o dos, principalmente con una testigo de Jehová, una señora que a mí principalmente me llegó a dar un curso, que de ese curso yo decidí salirme en su momento, porque empecé a notar cosas extrañas en las doctrinas y me empecé a dar cuenta que ahí había cosas que no cuadraban. Pero un día me la encontré y me comentó que principalmente la ley de Dios, el de guardar el sábado, que pues eso ya no habría que hacerlo precisamente en sábado, que según por la ley mosaica ya todos los días son días del Señor. Algo que después yo me quedé con muchas dudas después de eso que me mencionó. ¿Por qué? Porque yo apenas en aquel tiempo empezaba pues a indagar sobre realmente cómo se guardaba el sábado, ¿no? Que era realmente el sábado, ¿no? Para Dios, o sea, si viene en una de sus tablas de la ley. Y conforme empecé a leer la Biblia me di cuenta de que realmente pues esta señora realmente me estaba mintiendo. ¿Por qué? Porque pues como lo he explicado en otros videos acerca de la comparación que hice con las doctrinas que, por ejemplo, de la Iglesia Católica, que cambiaron la ley. En vez de santificar el sábado, pusieron santificar las fiestas. Pero esas fiestas se refieren a esas fiestas que ellos hacen dentro de la congregación, o sea, de la iglesia. Y había cosas que no me cuadraban porque pues realmente el sábado es de mucha importancia para Dios. Y Ellen White explica en una de sus citas la forma de poder guardarlo. Pero en general, después de lo que ella me comentó, pues realmente al haber examinado por mi propia cuenta, haber indagado, me di cuenta que eso no era cierto lo que decía ella, porque realmente el sábado es de gran importancia para Dios y ya lo hemos notado también a través de las noticias que mostré en hace pocos videos sobre la ley dominical. Y esa experiencia que tuve fue con una testigo de Jehová. Ahora, ¿qué más doctrinas podemos encontrar? Ustedes lo pueden indagar o pueden platicar con alguien que sea testigo de Jehová y pues quizás haya algunos que ya se estén dando cuenta que realmente el sábado se debe guardar y que ya estén pronto para dejar esas congregaciones. En fin, algunas denominaciones cristianas critican el hecho de que los testigos de Jehová manejan su propia versión de la Biblia, traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, pues presenta diferencias de traducción y omite algunos textos de las versiones más conocidas. No todos los libros, yo he leído esa Biblia, pero sí hay algunos cambios, sí, pero son muy sutiles. Pero para eso hay que leer las traducciones más comunes que son usadas por aquellos que pues indagamos, ¿no? Otra crítica tiene que ver con sus profecías fallidas, las cuales han sido citadas explícita o implícitamente en sus publicaciones, en particular las relacionadas con los años 1914, 1918, 1925 y 1975. En dichas ocasiones en que las profecías no se han cumplido, se han alterado doctrinas, o bien se ha justificado la falta mediante el término revelaciones progresivas, que se interpretan como una conducción gradual de Dios a la comprensión más clara de la voluntad de sus seguidores,
hasta 1914 los testigos de Jehová esperaban la segunda venida. Como esta no se produjo, declararon que el término parusía en realidad significa presencia y no llegada, que el reino de Dios era espiritual y que el mundo estaba viviendo sus últimos días. Posteriormente, a través de publicaciones como Millones que ahora viven no morirán jamás y números de revistas, los años para el cumplimiento de esta profecía se fueron extendiendo cada vez en el tiempo, sin cumplirse en ninguno de los casos. La generación de 1914 pasó y murió completamente, por lo que desde 2010 en adelante, al seguir sin cumplimiento, se habla de la generación traslapada, con lo que alargan en el tiempo la profecía. Y pues aquí vemos principalmente testigos de Jehová que ocultan los abusos sexuales a niños. Noticias: testigos de Jehová ocultan más de 1000 casos de abusos sexuales a niños desde hace más de 60 años. Y aquí se habla todo acerca de todo esto, pero que es increíble cómo pues esto se vaya dejando así, sin alzar la voz y denunciar todo este tipo de cosas. Pero pues aunque sean denunciadas, pues si los dirigentes no hacen algo, pues esto va a seguir. Así como el Papa Francisco perdona los casos de abusos a menores en sus iglesias. La verdad, esto, ¿cómo es posible que se siga haciendo? ¿Cómo se siga permitiendo? El disque representante de Dios en la tierra está haciendo algo. Es mi cuestionamiento, y que puedo cuestionar a muchas personas que están en esas congregaciones y que no se han dado cuenta de esto. Pues realmente es algo que mucha gente no lo hace. Se queda de brazos cruzados. Yo profeso mi religión y hasta ahí. No veo todo ese tipo de rollos que se estén dando en las iglesias acerca de pedofilia, de abusos sexuales en general. En fin, los que queramos ser pues sometidos, que nos guste someternos a lo que nuestros dirigentes digan, lo vamos a seguir haciendo. Pero los que queramos reaccionar ante todas esas situaciones, vamos a alzar la voz, y así como muchos podrían despertar. Y yo lo voy a dejar hasta aquí, que en el siguiente video pues ya voy a analizar un poco ya acerca del calendario que actualmente tenemos, que no es el correcto, por supuesto, el calendario gregoriano, como muchos suelen tomar como referencia. Y vamos a hacer un pequeño análisis de cómo realmente empezó el año, que realmente el año no empezó en enero. El año realmente empieza en primavera, o sea, en marzo, la última semana de marzo. Estamos hablando de entre 21 y 22 de marzo. Y que ha habido alguien que ha hecho que esos calendarios gregorianos, el calendario gregoriano en general, pues haya hecho algo que los años los últimos años se ha comido muchos años, y que estamos prácticamente ya casi cerca de los 6000 años de pecado cuando ya va a venir Jesús. Entonces todo esto es muy complicado para muchas personas que no han conocido bien las escrituras y que no han indagado en este punto acerca de el tiempo. Y vamos a ver algunos acontecimientos que deben pasar para poder comenzar un año nuevo en general, que comience en primavera y que no es el año que
que tenemos hoy como referencia, que es que comienza en enero. Entonces, pues esto muchas personas lo han no se han puesto a pensar, y quizás muchos no han indagado en este punto, pero todo esto va a ser necesario para ya continuar con la última parte de los 2000 años que faltan para completar ya esta cronología que hemos estado haciendo desde que empecé, desde el primer video en esta temática. Sin más, pues los dejo con esta reflexión y espero les haya gustado el video, y con toda esta información que he indagado, para que ustedes también puedan buscar aún más sobre todos estos conceptos. Y pues les mando un abrazo y que tengan un excelente día, y nos vemos en el siguiente video.